Gracias por acompañarnos a otro miércoles de Soma. Hoy estamos con Jaime Ruiz Martínez. Artista visual interesado en las políticas de lo colectivo, recurre a tensiones conceptuales y sociales para indagar en mecanismos de competencia, gestión colaborativa y pedagogías no formales. Ha participado en el programa Learning Context del Asian Art Archive en Hong Kong y en la residencia Notes on Education del Documenta 15. Fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FOCA y dirigió el Departamento de Educación del Museo del Tamayo de 2019 a 2023. Pues muchas gracias por acompañarnos. Te vemos bien, sí. Sí. Menos apareado. Sí. Para el registro. La cámara se ve. No, ya sé que no es todo. Me dicen si es que a veces como que bajo el micrófono y ya no puedo mantener el volumen, pero muchas gracias a Soma, a Andrea, a las personas que estuvieron interesadas en invitarme. Sí, como leyó Andrea, me ha interesado mucho cosas que tienen que ver alrededor de lo colectivo, de la creación de comunidades, de la participación. Mucho porque he tratado de generar como mecanismos donde cosas que aparentemente son irreconciliables pueden tener algún tipo de relación o de vínculo. Y bueno, traté de hacer como una síntesis así muy puntual de cosas porque me invitaron también a ser asesor de 4 proyectos de los estudiantes que están cursando el programa de Soma hace un par de meses. Y entonces sentí que tal vez quería ser así como muy puntual en ciertos aspectos que platiqué con las personas con las que estuve asesorando, acompañando las conversaciones de proyectos. Y creo que estos intereses que han marcado mi trabajo están mediados por varios eventos. Algunos de ellos son que emigré de una comunidad, mi comunidad de origen, que es una comunidad en la Sierra Sur de Oaxaca, cuando era niño, y lo cual creó en mí una sensación siempre como de separabilidad, como de estar con una subjetividad dividida entre lo rural y lo urbano, como entre la ciudad de Oaxaca y esta comunidad. Sí, como que hay mucha investigación hecha como en los movimientos migratorios como transfronterizos, pero pues dado que en Oaxaca, por ejemplo, está el 23% de los municipios de todo el país está concentrado ahí, luego las migraciones interregionales son también muy demandantes en términos de animosidad. Cuando tenía 18 años también sufrí una amputación del dedo índice derecho en un accidente. Entonces fue muy fuerte para mí como levantar mi dedo del piso y llevarlo al hospital para que lo reconstruyeran. Y siento que eso creó como un evento muy traumático, muy determinante. En cuanto a lo que tiene que ver con mi práctica artística, eso marcó también un parteaguas porque básicamente yo en esos años estaba muy ligado a colectivos de arte urbano en Oaxaca y tuve que dejar eventualmente de hacerlo porque ya no podía presionar la válvula del spray. Pues crecí también en el ámbito, pues yo creo, más generoso de las instituciones que creó Francisco Toledo en Oaxaca, cuando estaban en todo su esplendor, el Yago, el Maco, el Fotográfico Álvarez Bravo, como toda esta red de gente, el Jardín Botánico, la Emergencia del Casa. Creo que era un Oaxaca que hoy en día ya no es. Y estaba cursando la universidad cuando fue el estallido político de 2006 en Oaxaca, donde pues, yo estaba mucho participando, haciendo stencils, sobre todo en las prácticas de arte urbano, y que me tocó, afortunadamente, el programa de clínicas de arte contemporáneo de la Curtiduría, que es un programa
que fundó Damián Flores, que estuvo coordinado por Olga Margarita Dávila y por Mónica Castillo en diferentes etapas, pero es muy similar a lo que es SOMA, ¿no? Entonces creo que haber cursado ese programa, fui la primera generación de ese proyecto, también me cambió mucho mi forma de, pues sobre todo como era una forma de crear una conciencia comunitaria en el entorno del arte de Oaxaca y cómo podíamos contribuir las nuevas generaciones a ya no repetir como la plástica folclórica de chapulines, de tehuanas voladoras, sino hacer algo en términos más sociales en el ámbito local, ¿no? Entonces, como proyecto de cierre de ese programa, decidí comenzar un proyecto de participación y gestión de comunidades en el barrio donde crecí, que es una colonia que se llama Patria Nueva, en Pueblo Nuevo, Oaxaca, a las afueras de la ciudad. Y pues yo lo concebí siempre como un lugar para aprender, como una especie de lugar de entrenamiento, para poner en práctica como ejercicios relacionales, teorías, como conceptos que había aprendido en la curtiduría con mis maestros, ¿no? Entonces hice una selección de dibujos y proyectos como para navegar entre controversias, citas o ideas de todo este trabajo. Muchos de los dibujos tienen tendencia como hacia el diagrama y están articulados por un lenguaje de diagramas deportivos, un tanto descontextualizados, porque pues, si los lee un deportista seguramente chocaría o tendría alguna desfortuna como en los desplazamientos, ¿no? Sí, y entonces como que siempre he estado pensando Oaxaca como desde un lugar que convoca como mucha subjetividad y tiene todos sus cruces entre, por ejemplo, ahora platicaba hace ratito con Isaac que es un Oaxaca pues, reconocible ahora, ¿no? Que se ha gentrificado, que se ha vuelto sumamente caro, que ha desplazado como a todos sus habitantes locales. Y hay una frase que dicen siempre los turistas que se la pasan mal en Oaxaca, porque hay gente también que se la pasa mal en Oaxaca, que dicen que pinches oaxaqueños hasta el queso enredan, ¿no? Sí. Y entonces, para mí luego hacer diagramas o hacer estos ejercicios como relacionales tiene que ver con desenredar y enredar como estas capas, como estos ejercicios de superficies toponímicas, ¿no? Que atraviesas y que si los doblas y te van quedando como caras donde se puede como coexistir. Y luego esta práctica de dibujo y pensar como en estas relaciones, pues también las he llevado como al ámbito de la gestión cultural, sobre todo en museos, que es donde me ha tocado trabajar. Entonces para mí ha sido una gran oportunidad como poder de pronto desenvolverme en un ambiente periférico, rural en la ciudad de Oaxaca y de pronto brincar a un lugar como el Museo Tamayo en Chapultepec. Y este es un proyecto que hice el año pasado porque después de que renuncié en 2023 me invitaron a una exposición colectiva y yo siempre como que tenía intenciones que tal vez van a quedar claras más adelante, como de que el museo tenía que ser un lugar pues, para jugar, que le quitáramos como esa solemnidad de que no puedes tocar nada, que hay una bodega donde está todo rosero, como cosas así como que medio excluyen a muchos niveles, pues sí, como las personas en el lugar. Pues uno de los factores que más me ha apasionado es la gestión de las competencias dentro de los grupos. Una comunidad no existe sin competencias. La forma en que competimos está siempre mediada por el arquetipo del genio artista individual. En el caso particular de México, el principal sistema de becas que construye nuestra subjetividad como artistas, jóvenes creadores, no contempla becas para grupos o colectivos. Esto genera un tipo de comunidad artística donde predomina la competencia individual radical. Según la autora Joseph Miranda, las comunidades en sus versiones más idealistas y conservadoras están sujetas a prácticas sociales que presuponen o intentan promulgar y producir identidad, unidad y pureza. Producen una amplia gama de opresiones, incluyendo, entre otras, la violencia y el rechazo de las diferencias. La producción de capitales y la relación con el capitalismo en el hacer comunitario es inevitable. Mantenemos una relación de complicidad y resistencia. Nos implicamos en las mismas fuerzas a las que buscamos oponernos. Es un mecanismo social de coexistencia y contradicción.
Cuando el ejercicio comunitario es exclusivamente orientado a pretensiones capitalistas, da lugar a microfascismos donde la conveniencia abre brechas para la práctica de la suplantación. La suplantación es uno de los motores del posfascismo neoliberal, el cual es definido por Diego Tulwark como aquel que se apropia de la frustración generalizada respecto de un sistema democrático que no termina de satisfacer demandas de corte libertarias e igualitarias y que mantiene una incapacidad para sobreponerse a la ofensiva de las micropolíticas neoliberales sobre el ámbito de la sensibilidad. En mi último, como que hice algunos ejemplos, pero me gustaría como también que invitarles a pensar en ejemplos que resuenen y los podemos comentar al final de la plática. Pero en mi última experiencia trabajando en un museo, el director, por ejemplo, repetía, yo creo, unas 30 veces al día la palabra rizomático, no creía que toda su labor era rizomática. Al mismo tiempo que ejercía patrones de violencia laboral, humillación, misoginia y racismo cotidianamente. Es lo que Diego Tulwark llama la ofensiva sensible. Este acto de tomar los museos como maquinarias de servicio de injusticias climáticas es un tipo de gentrificación afectiva característica ahora del giro populista. Esta es una imagen de Pueblo Nuevo, Oaxaca. Este es un proyecto que empezamos a construir en 2016 que llamamos Laboratorio de Culturas Cooperativas. Lo que pasaba aquí era que cuando invitábamos a un adolescente, un joven, a participar en el proyecto, que implicaba cosas como de ecoconstrucción, huertos, autoaprendizajes, como muchos sistemas que abogaban por la gestión y la autonomía, y al mismo tiempo esas personas eran invitadas por las bandas de narcotráfico locales para ser distribuidores de drogas. 9 de cada 10 elegían unirse a los cárteles locales, que pienso como quién quiere cuidar lechugas por 50 días cuando mediante el ejercicio de suplantación se puede convertir en un narco junior en un instante. Rosy Braidotti argumenta que los microfascismos son recurrentes y autorreplicantes. Es muy fácil decir que somos antifascistas, pero es muy difícil reconocer al fascista que llevamos dentro. Es interesante que la misma red que da sentido a la vida comunal es la misma que da sentido a la vida capitalista. El capitalismo también es micropolítico, es participativo. Cuando se desbordan sus atributos es cuando sucede el sistema de abusos que caracteriza el capitalismo tardío. Sostener la vida comunal desde una ética afirmativa es, según Braidotti, uno de los componentes heterogéneos de los complejos ensamblajes de los subsujetos que somos. Lugar Común es un proyecto que surgió en 2011 como una célula informal de vecinos que básicamente reclamábamos la creación de espacios públicos que no fueran genéricos, sino que fueran más diseñados por los mismos habitantes. Y esta es una imagen, por ejemplo, donde estábamos haciendo un huerto en la colonia. En algún momento tuvimos algunas complejidades de relación con el Comité de Vida Vecinal, que es paradójico porque su acrónimo es CONVIVE, Comité de Vida Vecinal. En 2016 tuvimos un cambio porque recibimos una beca de la red internacional Arts Collaboratory para crear el proyecto de Laboratorio de Culturas Cooperativas, lo cual implicó convertirnos en una sede, tener una contadora, tener una cuenta bancaria y romper con la informalidad, con lo no formal que caracterizaba el proyecto. Y en 2025 el proyecto, le escribí ahora a la presidenta, a la directora del proyecto, porque yo fui, cuando se constituyó, yo fui el presidente de la organización y luego fue ella, y le pregunté qué es para ti Lugar Común hoy en día, y me dijo que es un proyecto vinculado a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las sexodisidencias, además de abordar temas en el ámbito de defensa y cuidados del medio ambiente. Ella, Nayeli Arriola, es una vecina que se incorporó al proyecto como en 2015 y cambió radicalmente su trabajo, su manera de relacionarse con la colonia, y tomó las riendas del proyecto cuando yo me vine a la Ciudad de México y ha estado como fomentando muchas prácticas alrededor de escuelas feministas y trabajo ecológico. Los trayectos del Lugar Común funcionan como una red de aprendizajes y ejercicios de gestión de la autoridad y del poder.
tomas de decisiones colectivas y diversas economías como la amistad, el deseo común y eventos transformadores de disolución, colapso y cohesión. La diversidad y la rotación han sido claves en Lugar Común para no reificar la identidad del proyecto y sus competencias en el campo de las artes. Entonces este fue el proyecto que construimos, una nave de 80 metros cuadrados donde cualquier persona podía acceder para tener talleres o cosas que sucedían en el lugar cotidianamente. No había muchas fiestas. Cuando competimos desde las identidades fijas, negamos las afinidades en movimiento. La reificación de las identidades nos vuelve predecibles y redundantes, produciendo datos favorables para la reproducción de agencias climáticas. Por otro lado, el ejercicio de suplantación ha sido uno de los principales motores del capitalismo en sus versiones más violentas. La suplantación sucede en paralelo a otras formas de existencia, como la autoinstitución, la desesificación y la autodomesticación, que el primatólogo Richard Walter Graham define como la tendencia prosocial a preservar los privilegios a través de una selección artificial de los sujetos dignos de representar a nuestra especie. Los modos de investigación en lo social indagan en cómo se instituyen perceptos como la intuición y al mismo tiempo cómo se intuyen las agencias autoinstituyentes para anudar potencias antes de que éstas sean cooptadas o despolitizadas. En este ejercicio radica la producción de subjetividad que es necesaria para romper patrones estandarizantes en el espacio social. Regularmente nos habituamos a los mismos espacios públicos, el mismo color de banquetas, los mismos jardines urbanos. Esta infraestructura genérica modela patrones de comportamiento e identidad en contraposición con los gestos de autorrepresentación singularizantes, donde comunidades espontáneas pueden surgir como esculturas sociales para reclamar y producir el espacio público, creando patrones errantes en la construcción del relato comunitario. Este es otro proyecto que hicimos en 2022, también con el mismo colectivo, con Lugar Común, con un apoyo del PAC. Es una serie de terrenos baldíos que se encuentran debajo de una torre de alta tensión, por lo cual no pueden ser ocupados para habitar, pero sí como espacios públicos. Entonces reclamamos la ocupación de ese terreno y mediante un proceso de autoconstrucción guiado por el arquitecto Diego Borrell, quien nos acompañó como en todos los procesos como de toma de decisiones, diseño y construcción, decidimos hacer un comal y un asador de barro como una estufa lorena tuneada en el centro del terreno. Ese baño seco que se ve al fondo era el mismo baño que estaba en el laboratorio de culturas cooperativas, pero lo movimos. Y el diseño estaba basado en una jardinera anfiteatro alrededor de la estufa, que tenía, bueno, este es Miguel Cinta, quien colaboró para hacer un taller. O sea, la cocina fue hecha mediante un taller, la estufa. Y el jardín, toda la jardinera tiene dos niveles, como un nivel para niños, una banca para niños y una banca para adultos, y está hecha con el pegado de tabique ligero y cemento básicamente. Y estuvimos trabajando ahí cerca de 2 semanas, mediante una convocatoria de invitación abierta con vecinos, con amigos, con gente que se animó a colaborar en la construcción. Y más o menos es el resultado, ¿no?, de este proyecto. Bueno, estábamos en una de las noches que estuvimos trabajando ahí. Sí, este es más o menos como el contexto del espacio del jardín. Sí, creo que los ejercicios que hemos hecho en Lugar Común han incidido mucho en el imaginario público del lugar, porque al principio, en 2011, cuando nos veían que nos reuníamos como para empezar a hacer alguna cosa en el espacio público, porque al principio no había como una sede, todo sucedía de manera espontánea y desaparecía los domingos. Entonces el proyecto era como bastante como una ficción, porque si tú ibas entre semana básicamente no podías ver nada, solo alguien te contaba qué había sucedido. Y el momento que empezamos a crear más espacios como el jardín, había sospechas de que queríamos crear una iglesia
que queríamos crear un partido político o que íbamos a construir un Oxxo, ¿no? Entonces, como creo que hoy en día los vecinos del lugar reconocen un poco las iniciativas del lugar común y pueden esperar que surja una cosa como el jardín. Pues creo que eso ha sido un aporte importante para el imaginario público local. Y nos hemos enfrentado como a diferentes formas de represión. La primera fue del mismo Convive, que al principio decía que no podía haber células independientes en la colonia, por lo cual tuvimos que distanciarnos y hacer acciones como sin el comité de vida vecinal. Y hoy en día hay un ambiente de mucha intimidación por las células delictivas que hay en el espacio urbano de Pueblo Nuevo, ya que en el sistema de narcomenudeo no les conviene que emerjan comunidades espontáneas que no tienen un sentido estricto institucional que hacer en el espacio público, entonces nos ven como una amenaza básicamente. Pero eso, bueno, eso ha ido también creando una libertad, como de crear una especie de nuevo algoritmo de comportamiento en el espacio ciudadano de Pueblo Nuevo e ir en contra de esos procesos de homogenización. Y uno de los grandes proyectos de homogenización que ha tenido el país es este que José Vasconcelos disfrazó de campaña de alfabetización, en el que muchos artistas participaron fervientemente y consolidaron el racismo cósmico de Vasconcelos, reafirmando la narrativa colonial de los subhumanos, subalternos e infrahumanos. La desaparición de lenguas es el prototipo de la crisis climática actual. Ante esos patrones de rechazo sistémico, el artista Amjad Yassan propone la creación de la nación de Azerbaiyán para desestabilizar la lógica imperialista y capacitista que predomina en el ámbito global y que permea en el ámbito de la cultura. Comunidad y red mantienen el tipo de ambigüedades aprovechadas por el proyecto vasconcelista para camuflajear intenciones fascistas basadas en la separabilidad y el monocultivo de identidades fijas. El autor Peter Senge promueve la idea de las redes de visiones compartidas en lugar de la búsqueda de una única visión en la existencia de los grupos. Esto propicia mecanismos de interdependencia más que de codependencia. Promueve la interferencia como un dato social elemental en la creación de relaciones dinámicas basadas en la afinidad y no en la identidad. Bajo el efecto redundante, las comunidades dejan de producir relaciones sociales, se convierten en una forma particular y privada de sensibilidad basada en acciones morales. Lo individual se convierte en un dato sumamente represivo en el momento en que lo individual es el dato social que aglutina la identidad colectiva. Es cuando hay que buscar nuevos sentidos de vida política que renuncien a la codependencia imaginativa que suprime las interferencias. Este es otro proyecto que se llama Tiempo de Ganar. Este fue el año pasado como parte de la Bienal FEMSA. Es un proyecto en el que participaron muchas personas, entre ellas Taime Ramírez, Alejandra Arellano, que son coach de básquetbol, Nina Fioco, Daniel Morales, María del Mar Monroy, Salvador Gómez, Tamara Gracia e Isis Yepes, entre otras personas. Y la idea principal era concebir la creación comunitaria como un entrenamiento. Entonces, codiseñamos un programa de entrenamiento para agentes culturales en colaboración con las entrenadoras de básquetbol, Alejandra y Taine. También porque pensaba que luego los artistas no hacen ejercicio. Alejandra es la primera entrenadora mujer en el básquetbol profesional de México y se ha enfrentado a descalificaciones y rechazo por parte de otros entrenadores y jugadores. Algunos jugadores se han quejado que no pueden permitir que los entrene una mujer. Algunos dueños de equipos deportivos la han mantenido solo como asistente, pero no como entrenadora principal por la presión del entorno masculino. Taine ha desarrollado un sistema basado en programación neurolingüística para el deporte de alto rendimiento y juntas han desarrollado un sistema de entrenamiento en liderazgo horizontal y competencias seguras para las selecciones nacionales sub-17 de básquetbol en México. Y también pensaba que estas como ejercicios de participación comunitarios o relacionales es muy difícil como aprenderlos de manera teórica en la escuela o en programas académicos, también como las finanzas, ¿no?
Entonces pensaba que regularmente tenemos que recurrir a otros campos de conocimiento como la sociología, como la etnografía, y pensaba que el deporte era una buena metáfora como de las competencias en el ámbito de las artes y de la gestión participativa. Entonces, para realizar ese experimento, lo que hicimos fue aislar principios del básquetbol que ejercitan la intuición colectiva, las visiones triangulares, el liderazgo compartido, la narrativa, las comunidades espontáneas y las semióticas coreográficas. Y pusimos a entrenar a un grupo de 20 artistas, curadores y gestores culturales durante 2 días. Según las entrenadoras, lo que se produjo en estos 2 días de entrenamiento en términos de confianza y de cohesión era el equivalente a 20 días en los equipos de básquetbol debido al desfase en la gestión de la competencia. Esta imagen es muy interesante porque a Tiny yo no la conocía hasta el día que se apareció en el entrenamiento. Con Alejandra tuve un par de encuentros antes y de conversaciones más fluidas, pero Tiny llegó al programa con un escáner cerebral y esta persona se llama Templo, es un performer de Guanajuato, se puso de voluntario para que le pusieran el aparato. Y entonces Tiny estaba haciendo toda una plática acerca de cómo las emociones influyen en las competencias y cómo regularmente cuando competimos desde el estrés o la rabia, la frustración, hay una tendencia a la violencia y a crear como entornos muy hostiles, ¿no? Y entonces le ponían como ciertos retos como para ver de qué color se iluminaban los hemisferios de su cerebro y generar como estas asociaciones donde cuando puedes competir desde un lugar seguro hay ondas cerebrales que se detonan, a diferencia de cuando estamos en un entorno hostil y que pone en riesgo pues nuestra salud incluso o el hecho de desenvolvernos. Y todos coincidíamos en que de pronto la escena artística es un lugar muy intimidante y muy hostil, ¿no? Entonces muchas de las reflexiones basadas en el programa estaban sobre comparar estas similitudes y contrastes que había como entre el alto rendimiento en el básquetbol y el alto rendimiento en las artes visuales. Esta es Alejandra. Entonces como que se dividieron, ¿no? Como que Tiny hacía la parte más de neurociencias y como ejercicios que hacían como biohacking, y Alejandra hacía la parte más física y de como los motrices, de desplazamientos y así como ejercicios de coordinación entre el grupo. Tipo de ganar surgió de una relación muy particular que yo tengo con el básquetbol porque tengo una abuela que es de otra comunidad en la Sierra Norte, en un pueblo que se llama Yatzachi el Bajo. Entonces yo podría competir en los torneos regionales de la Sierra Juárez de Oaxaca y lo hice mucho tiempo de joven y es particular porque pues iba mucho a Guelatao, Ixtlán, como todos los pueblos de la Sierra Juárez. Y ahí mismo conocí esta teoría de que uno de los escritores, Jaime Martínez Luna, sobre la comunalidad. Y Jaime Martínez Luna y otros escritores definen esta práctica comunitaria a partir de cinco elementos que se complementan entre ellos. Que 1 es el cuidado del territorio, 2 es la toma de decisiones colectivas, 3 es la práctica de economías basadas en el intercambio, 4 es el trabajo colectivo como recreación, y 5 es la fiesta como expresión comunitaria. Entonces siempre me interesaron esas maneras de cómo cuando migrábamos en Oaxaca arrastrábamos esas formas de vida comunitaria rural, pero luego era muy difícil reproducirlas en el entorno urbano porque estaba muy condicionado como otro tipo de pretensiones y prácticas. Entonces un día invitamos a Jaime Luna al lugar común y yo tenía mucha curiosidad de saber si la comunalidad podría ser adaptiva, ¿no? Él dice que no, Jaime dice que no, que solo es en los pueblos de Oaxaca, pero a mí me dio se me hizo muy interesante, sobre todo cuando me vine a Ciudad de México a trabajar al Museo Tamayo.
me parecía como un brinco interesante, como venir de un barrio periférico en Oaxaca y llegar a un lugar como este. Entonces traté de implementar ciertas cosas de estas y lo he estado haciendo como en mi trabajo en gestión, en museos o en otros contextos. Abogar por las interferencias es abogar por una incomodidad. Es el ejercicio de cambiar los modos de producción de subjetividad y a su vez de producir nuevos datos que dinamizan las relaciones con nosotros. Edouard Glissant se refiere a la errancia como algo que es resbaladizo, que no se aferra a una sola cosa, sino que se desliza y se mueve entre múltiples posibilidades. Representa la naturaleza fluida y cambiante de la existencia que no puede ser reducida a una sola verdad o definición. Hay algo de perverso en el hacer comunitario, ya que la relacionalidad de las diferencias es en principio no adaptiva. Como argumenta Bruno Latour, lo social no designa algo entre cosas, sino designa un tipo de relación entre cosas que no son sociales en sí mismas. Jean-Luc Nancy argumenta que las tensiones por producir la comunidad y hacer que la comunidad sea productiva genera complejidades al interior de los grupos, difíciles de manejar. Los artistas estamos condenados a lidiar con estas situaciones en sus límites, ya que somos acumuladores individuales de capital y productores de plusvalía, lo cual se puede ver reflejado en el alto índice de traiciones y abusos en la historia de los colectivos, así como en lo poco interesante que es para un colectivo convertirse en una asociación civil o una donatera autorizada para rendirle cuentas a un sistema tributario voraz, vigilante y punitivo. Judith Butler dice que la subjetividad no está solamente basada en la identificación, sino también en la desidentificación, que es la ruptura y cuestionamiento de las identidades, actos y discursos preestablecidos, permitiendo la producción de nuevas formas de ser y de expresión. La desidentificación son los modos de crear nuevas formas de subjetividad y acción política. Esto permite a los individuos y colectivos redefinir su relación con el poder y experimentar sus cualidades plásticas como comunidad. En la película El Puerto de Aki Kaurismäki hay una comunidad que adquiere una búsqueda objetivo porque quieren auxiliar a un migrante africano para protegerlo de la deportación y ayudarle a llegar a Londres con su madre. En ese camino, una mujer se cura milagrosamente del cáncer, un policía reprime sus instintos de maldad, las personas se redescubren entre la mutualidad y una especie de serendipia colectiva. Este es otro proyecto que es un taller en el que nos aliamos 3 participantes de la residencia Notes on Education de la Documenta pasada y decidimos hacer un taller para niños en torno al maíz, ya que había como que el principal grano del que se hablaba en la Documenta por estar dirigida por un colectivo de Indonesia era el arroz, ¿no? Como que el concepto principal de la Documenta venía de una metáfora de la administración del arroz en Indonesia, y luego había una campaña latinoamericana que era más quinoa, menos arroz, porque criticaban como la huella de carbono que dejaba el arroz cuando lo transportaban de Asia hacia América, y había también una conversación como acerca del maíz, ¿no? Y entonces nos juntamos 3 artistas, Sharare y Yuka. Yuka es un artista trans de Brasil, y queríamos como tratar de articular un taller para niños porque nos parece importante que las discusiones sobre el cambio climático, racismo que había en la Documenta también permearan en otro tipo de audiencia o grupo. Y entonces hicimos un taller donde escribimos relatos sobre como la lucha del maíz nativo como si fuera un personaje contra el maíz transgénico, y era muy particular porque así como los niños norteamericanos conocen la catsup pero no conocen los tomates, los niños alemanes también conocían el maíz pero no conocían la milpa ni todo el proceso que hay detrás de su crecimiento en el campo, ¿no? Entonces hicimos un taller que consistía en un taller de dibujo sobre relatos acerca de estas como travesías o complejidades del maíz nativo contra el maíz transgénico, y a Yuka le interesaba mucho hablar de la diversidad y la transformación como una especie de gesto sutil hacia hablar de su transición. Entonces hicimos un taller
para hacer esculturas de palomitas de maíz, porque como que Yuka decía que cuando una palomita de maíz hace pop, era como ese germen que él había sentido cuando había decidido transicionar, y que su subjetividad la relacionaba mucho con todas las múltiples formas que emergían cuando las palomitas hacían pop, ¿no? Entonces era un taller para hacer esculturas de palomitas que después se usaban como balones de fútbol, que obviamente rebotaban de manera muy aleatoria. Le pedimos prestada una cancha de fútbol que habían diseñado las serigrafistas Queer, un colectivo de Argentina, que era una cancha de fútbol circular que tenía 3 porterías. Entonces tenías que redefinir como las formas de jugar, porque tenías como que hacer como 3 equipos y anotar de diferentes maneras, lo cual provocaba como una especie de relación con un pensamiento no binario en términos del espacio de gestión deportiva. Les hicimos unos jerseys que también era una frase de las serigrafistas queer que decía: basta de medirnos, como de esta exigencia que había en contra de las manifestaciones no binarias, y como en la documenta de que estaba siendo ocupada por otro tipo de expresiones que no eran a las que estaban acostumbrados, y por lo cual había muchas descalificaciones, comentarios en contra de la exposición. Estuvo muy interesante porque una de las conversaciones que teníamos era que cómo podíamos hablar con los niños de otras emociones que no fueran como infantilizarlos, ¿no? Entonces nos dio mucho gusto que un niño dibujó un chapulín que estaba muy enojado porque ya no tenía que comer por todos los cuentos que escribíamos sobre el maíz, y otra niña que dibujó a un maíz muerto, ¿no? Entonces tenía un lenguaje muy dark en su relación con el taller. Ante este sistema global hiperdesnaturalizado, la autora Sylvia Wynter propone el principio sociogénico como código de actitud inclusiva, sobre cuya base cada sistema humano y su modo de conocimiento de orden entremezclado instituye su modo del sujeto de la sociogenia, así como su modo de ultrasociabilidad. Franz Fanon denomina sociogénesis a los fenómenos sociales que se producen socialmente, en contraposición a las imposiciones dadas e inmutables. La sociogenia se centra a sí misma en el cambio y la insurgencia. Sigue al sujeto como si navegase en estructura social, sea para sucumbir ante sus imperativos, distorsionarlos y modificarlos activamente. Volviendo a la plasticidad comunitaria, sugiere primero el carácter de la materia social, que puede ser moldeada, transformada, adaptiva, regenerativa, incluso destruida. Para concluir, me gustaría citar a Catherine Malabou y sus ideas sobre el concepto de plasticidad accidental. La plasticidad accidental hace posible la aparición o la formación de la alteridad, en donde el otro falta absolutamente. La plasticidad es la forma de la alteridad en donde falla toda trascendencia, sea la manera de una huida o de una evasión. La identidad de huida, forjada por la plasticidad destructiva, huye primero de sí misma, desune la identidad en lugar de reunirla. Un nuevo ser viene al mundo una segunda vez y proviene de un profundo corte abierto en su biografía. La identidad normal es desde un principio una identidad mutable y transformable, siempre susceptible de fallarse a sí misma o de decirse adiós. Gracias. Pues muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas. Dijiste una palabra que era curticultura o algo así. Creo que no era esa palabra, pero ¿qué significa? El Centro Cultural, la curtiduría. No, la curtiduría, sí. Sí, es una escuela, era una escuela. Ah, ok. Pero básicamente estaba en un lugar donde curtían pieles y le pusieron la curtiduría por rememorar el lugar. Pero era una escuela de artes. ¿Querés vos tener el micrófono así? Se escuchan mejor tus respuestas. Sí. Otra pregunta. Yo hago trabajo colectivo
yo también soy migrante, como que siento que tenemos varios puntos en común en cuanto a lo colectivo, ¿no? Que creo que es lo que estás exponiendo, ¿no? Tu punto de vista de vos en el colectivo y cómo trabajás desde ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que mueve tu sentido de comunidad de forma individual, ¿no? Que es algo que siempre entre los compañeros nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, individualmente, ¿no? A mí lo que me mueve es justo el tener una identidad distinta. Yo no pertenezco a ninguna parte, a ningún México en realidad, ¿no? Y cuando trabajo en mi comunidad siento que sí pertenezco, ¿no? Y después sí, me mueve lo mismo que a vos te mueve, ¿no? O sea, somos 4 frentes, los empresarios, el gobierno, etcétera, ¿no? Y entonces hay que fortalecer cierto sentido para vivir en un lugar mejor y mejorar nuestro entorno, ¿no? A mí eso me mueve de forma colectiva, pero a vos individualmente, ¿qué es lo que te lleva a hacer lo que haces? Creo que, bueno, puedo responder, pero si quieren también podemos abrir un poco más la conversación, porque hay gente aquí que hace prácticas comunitarias, Camina, está Taniel, creo que se fue Taniel, está Isaac. Entonces hay mucha gente que podría también como, podríamos ya como abrir, romper un poco la conversación para no estar. Sí, no sé si alguien quisiera como replicar como ante esa provocación. Sí, yo quisiera hacerte una pregunta a ti, pero bueno, también a todos, sobre la idea de qué significa pertenecer, ¿no? O sea, como que creo que es una palabra que se asocia mucho a la idea de comunidades. Yo personalmente no sé quién seas, pero no creo que en el momento, o sea, como que me interesa lo que dices de que no pertenece a ningún México. También, yo también soy extranjera, evidentemente, pero como que me parece que sí se pertenece, ¿no? O sea, sí, usando esa palabra que a la vez me parece muy resbalosa, ¿no? O sea, me pregunto un poco sobre esa palabra, el uso de esa palabra asociada a la idea de comunidad. Y por qué me parece que pueda traer la idea de comunidad a un mecanismo identitario que pueda también tener sus aspectos resbalosos en ocasiones. ¿Me podrías repetir la segunda pregunta? Nada, o sea, que me parece como que me pregunto, ¿qué significa pertenecer? Sí, sí, sí. Y si es posible no pertenecer a la vez, ¿no? Y también, o si quizás la idea de no pertenecer es también una oportunidad de salvarse de posiciones incómodas y a la vez pensar la palabra, espérame, se me fue el avión, ¿qué dije? La segunda, sobre la cuestión identitaria, la otra cosa que dije. Ajá, y luego dije otra cosa antes, que era la pregunta. A ver, perdón. Sí, para mí son dos conceptos distintos, o sea, una cosa es pertenecer y otra cosa es identificarse, ¿no? Yo creo que me puedo identificar con otros argentinos y puedo pertenecer en un lugar con personas que son distintas a mí, ¿no? Yo trabajo con, no sé, con el consejo del pueblo del lugar en donde vivo y sabemos que no somos iguales y podemos aprender de unos de los otros. Y cada uno tener nuestra propia identidad, ¿no? Yo lo que me refiero es, yo no me identifico con ninguna comunidad en México, me podría identificar con otros argentinos en México, pero yo no me junto con otros argentinos en México, ¿no? O sea, no sé, yo veo mucho eso, ¿no? Que hay muchos extranjeros que solo se juntan con extranjeros o con gente de su mismo lugar de origen porque para pertenecer necesitan identificarse, ¿no? A eso me refiero. Yo pienso que puedo pertenecer a un lugar sin necesariamente identificarme con las personas con las que me rodean. Ajá, sí, es esta relación que a mí me queda como que tiene muchos aspectos para pensarse. Como la relación entre pertenecer y el proceso identitario. Sí, pienso que sí se puede pertenecer a una comunidad sin identificarse, ¿no? Se puede ser distinto. Sí, sí, por supuesto. O sea, y no es un ataque, o sea, no es como que ahora me debes de contestar. No estoy bien. Ajá, no. Es nomás como que me parecen cosas interesantes que pones en la mesa
y que me pregunto, ¿no? O sea, para abrirlos como a la conversación, ¿no? ¿Vos trabajás en colectivos? Yo siempre trabajé en colectivo, ¿Qué haces? muchísimas cosas distintas. Bueno, hablamos. Sí, luego hablamos en otro momento. También mucha gente me conoce acá. En tu sentido de comunidad, individualmente, ¿vos por qué individualmente haces lo que haces? Yo no trabajo en... Bueno, creo que ahora yo no soy el punto de la conversación. Sí, mejor hablamos de Sí. conversación. Bueno, otra Sí. persona, me pregunta. ¿Alguien atrás tiene otra? Estaba muy callado. Quiero decir algo. Bueno, no sé si responde a tu pregunta, pero siento que lo mencionaste y para mí resonó bastante como las identidades en transición. Entonces, como asumirnos como una identidad fija, inamovible, hace o nos imposibilita conectarnos. Bueno, vaya, nos ayuda para decir, yo soy tal y existo y bueno, eso me ayuda a no volverme loco. Pero luego cuando pienso en una identidad en transición, es que estoy en proceso de devenir en algo más. Y yo siento que los procesos comunitarios no es como que individuos inamovibles se juntan porque se identifican entre sí, sino son un universo de identidades que se juntan para devenir en algo más, y ahí se construye la identidad colectivamente. Entonces yo siento que procesos culturales ayudan a construir identidades colectivas. Y, por ejemplo, yo trabajo también en lo comunitario, y yo lo trabajo desde el performance y desde el teatro, y siento que los modelos de trabajo dentro de la performatividad es diferente porque el convivio marca en sí un devenir juntos, más que cuando hay una pieza ahí y todos como espectadores nos reunimos alrededor de la pieza. No sé, porque tú decías, Fonca nunca hace algo colectivo, pero sí lo hace, se llama México en Escena, pero es para teatro, lo cual habla de otras formas de construir arte colectivo, que pues sí existe, ¿no? Pero es desde otra visión. A mí lo que me interesa de tu trabajo es la construcción de espacios. ¿Cómo tú eliges el espacio? O sea, ¿cómo te mueve el espacio a ocuparlo? Porque habiendo tantos espacios, elegiste ese que estaba en las torres de electricidad, o elegiste el huerto. ¿Qué es lo que te motiva a construir los espacios? ¿Eres tú? ¿Es un grupo de personas? ¿O es la beca la que la pide? No sé. Pues en un principio eran los espacios vacíos, ¿no? Como que queríamos activar baldíos, terrenos baldíos, era como el objetivo. Y en algún momento, cuando nos dieron la beca y teníamos que crear este espacio, de que no teníamos un lugar donde nos concentrábamos, decidimos hacerlo en un lugar que tuviera mucha visibilidad. Entonces el Laboratorio de Culturas Cooperativas estaba rentamos ese terreno. Eso es interesante porque la beca que tuvimos era un montón de dinero, ¿no? O sea, de que no teníamos ni un peso y todo era como por cooperación, de pronto teníamos mucho dinero, y lo que le propusimos a la institución que nos dio la beca era, ¿por qué no nos das todo el dinero y compramos una propiedad? Y entonces ellos tenían como un banco de experiencias en el que decían que la compra de propiedades era una forma de diluir los colectivos, que les había pasado ya durante 30 años. Entonces ya no lo hacían, entonces tuvimos que rentar un terreno. Entonces buscamos un terreno que tuviera mucha visibilidad, como para hacer un cambio muy radical, como de la espontaneidad y lo efímero a algo muy visible. Y luego el terreno de las torres fue muy casual porque no había tantos espacios baldíos en la colonia. Y un día nos dimos cuenta que esos terrenos nadie los ocupaba. Había un mito muy particular de que la torre daba cáncer, porque era una torre de atención. Y pues nadie quería hacer ninguna actividad ahí. Luego nos enteramos que más bien era porque la comisión necesita hacer labores de mantenimiento. Y entonces necesitas dejar libre el espacio donde regularmente tendrían que trabajar para la torre de atención. Entonces fue así como muy circunstancial, y eran decisiones que todo el tiempo se sometían como a asambleas. El grupo
ha oscilado, yo creo que lo más que hemos llegado a hacer han sido 25 en algún punto, y ahora somos 4. Entonces, pues sí eran como estas asambleas donde, por ejemplo, el terreno donde estaba el Laboratorio de Culturas Cooperativas no era un lugar donde yo hubiera querido que estuviera, pero era donde todos querían que estuviera. Después eran una, como lo argumentaba, como toma de decisiones colectivas que habría que ceder, negociar y generar toda una forma afectiva de corresponder a los demás. Sí. ¿Alguien más? Ya está lejísimos, es como otro auditorio. Hay como una cosa que me he estado preguntando mucho sobre que pareciera que en los colectivos siempre hay como una muerte a partir del conflicto. Y entonces me he estado preguntando como si realmente no hemos aprendido a lidiar con el conflicto para darle o trabajar sobre justo esa forma de ser colectivo que quizás es el conflicto mismo, o si digo, claro, habrá que sopesar cada situación, ¿no? Es muy general lo que estoy diciendo, pero como también está esta otra parte en donde dejar morir las cosas hasta que lleguen a su propio fin natural, pues me hace preguntarme, pero entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos a trabajar con el conflicto? Y pues quisiera saber tú en ese sentido cómo has trabajado con el conflicto y si has encontrado alguna especie de estrategia o de conocimiento que te ha dado toda esta experiencia que tienes ya con trabajar en grupo, ¿no? No sé, eso es una cosa compleja, ¿no? Porque sí, pues levante la mano quien de aquí ha pertenecido a un colectivo que se ha diluido. Es un índice alto, ¿no? No, pues hay mucho dolor de por medio, por eso decía que como que en un principio como que esta contradicción que hay entre las figuras individuales de los artistas y su noción de colectividad es casi una labor suicida, ¿no? Y yo creo que es muy doloroso. O sea, yo sí te puedo decir que le he pasado muy mal en rupturas, en transiciones, pues, lugar común ha sido una cosa así que nos ha sacudido a todos por los cambios que ha habido orgánicos o en estas como formas de institucionalidad que ha adquirido. Y justo cuando estaba leyendo a Catherine Malabou, y como que habla mucho del trauma, ¿no? Como del trauma y lo postraumático, y de cómo este tipo de circunstancias, pues donde tienes un colapso comunitario y tienes que, pues a veces hasta tú mismo retirarte, generan toda una huella neurológica y un proceso de pues, transformación como para las cosas que vienen desencadenándose posteriormente, ¿no? Y ahí creo que pues hay mucho que aprender de las formas de comunidades primarias, como de la familia, de la educación formal, como cuando somos niños. Yo siento que aprendí mucho de mi relación con el deporte, por ejemplo, ¿no? Porque eso es determinante, como estás así, pues estás creando una familia con un grupo que a los 18 años tiene que romperse, que sabes que va a durar medio año, y pues tienes que reacomodar como muchas cosas en esa deformación, ¿no? Pero para mí eso es mucho más determinante. Pues tú que tienes el proyecto de, ¿cómo se llama? Neuróticos artistas. Neuróticos artistas. Yo quiero ir. Sí. Pues creo que este tipo de cosas son muy necesarias porque las cosas que nos salen bien y hacemos bien, pues creo que la sensación es como muy placentera, pero es muy efímera. Y en cambio, emociones como el dolor tienen una huella muy penetrante, ¿no? Y habría que tener
plataformas como para explorar esas emociones también. Sí. ¿Alguien quiere contar su historia de disolución? Ya, un grupo de autoayuda. ¿No es hasta cierto punto sano que pasen esas disoluciones, de esas transformaciones? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, es que como que luego no sé si es tratar de revivir algo, el muerto, o si más bien es esa como confusión también de no saber si es algo que se puede trabajar y sanar. Pero claro, el trauma creo que es muy una pauta bien interesante, ¿no? Porque justo hay rupturas que dan pie a un trauma que ya es irresoluble, ¿no? Pues, no sé. Sí. Sí, pero creo que es muy aleatorio, porque ha habido como gente que trata de sacar como patrones, ¿no? Como cuánto duran los colectivos, por qué se diluyen los colectivos, pero pues es muy aleatorio. Y sí, a mí se me hace muy interesante por el mismo hecho de que pues es una tradición de una práctica que tiene una tradición de más de 500 años que aboga por las figuras individuales, ¿no? Como por ciertos cánones. Como solo ir en contra de ese canon, a mí se me hace desafiante e interesante. Pero pues sí tiene todas estas complejidades, ¿no? Sí, por ejemplo, el diagrama que habla sobre la tensión que hay entre crear la comunidad, que es un tipo de ejercicio, y hacer que la comunidad sea productiva, ¿no? O sea, y luego te empiezas a poner esos desafíos como una ansiedad de que quieres tener una beca, de que quieres tener una expo, de que empieces a ver algo que a nosotros nos servía mucho en lugar común, era que no todos éramos artistas. Yo creo que lo más que hubo de artistas cuando éramos 20 y tantos, éramos 4, ¿no? Y entonces esa diversidad hacía que todo el tiempo, que no hubiera como una aspiración monolítica, como hacia el imaginario de la práctica artística, ¿no? Y eso creo que nos ayudó mucho. Pero los colectivos que están hechos solo de artistas, pues sí tienen de pronto como esta ansiedad como mucho más marcada. Y creo que pues eso, si lo vemos desde el ámbito como del desarrollo y el progreso, pues si tener un colectivo exitoso es llegar a rendirle cuentas al SAT, creo que está difícil, ¿no? Como llegar a ese punto también. Y más ahora con las políticas que hay de disolución de las ACs, porque pues, Videgaray las puso en un foco rojo de lavado de dinero. Ahora hay mucho menos oportunidades de cachar recursos para sostener una asociación civil, ¿no? Pues creo que ahí hay como toda una posibilidad de redefinir como qué queremos de los grupos que formamos, o cuáles son las aspiraciones de los grupos que formamos, cuáles son los cánones de éxito de esos colectivos, ¿no? Y abogar por eso que tú decías, por la disolución, ¿no? Eso es lo que le da sentido. Ajá. A mí me gusta mucho como trabajar en estas comunidades espontáneas, ¿no? Como el proyecto de Guanajuato, que era pues una comunidad de 2 días, y pensar pues, como que luego, por ejemplo, a Latour como que no le gusta mucho hablar de comunidades, porque él dice que regularmente el imaginario está muy contaminado de que una comunidad es pues como un pueblo originario, ¿no? Que tiene 800 años basado en un territorio, que tiene ciertos rituales, tradiciones, lenguas. Y como yo vengo de un tipo de comunidad así, como que se me hace mucho más interesante trabajar en comunidades espontáneas, o concebir como esos espacios donde la gente se reúne y se dispersa, y ver cómo se pueden propiciar actos comunes en esos pequeños gestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando trabajo en museos, regularmente una visita guiada ha caído como que nadie quiere dar visitas guiadas, ¿no? Se les hace como corriente, como ordinario, no hay que las dé el servicio social. Entonces, a mí se me hace que justo la visita guiada es un acto plástico así sumamente interesante de una creación espontánea de comunidades, ¿no? Porque tienes que desarrollar como muchas habilidades de
intuición con los demás, de crear lenguajes comunes en media hora, ¿no? Y que luego ya no vas a volver a ver a nadie, ¿no? Entonces creo que esa como acción plástica a mí se me hace muy interesante, como trabajar en ese ámbito de las comunidades espontáneas. Y sí, sí, más que tratar de que duren y que tengan una vida y que se instituyan y que vamos a crear un colectivo. No sé. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿De qué manera crees que los museos puedan fomentar la colectividad y el sentido de comunidad entre sus visitantes y la sociedad en general? No te alcanzo a ver, pero... hola. Eso es como otra conversación. Híjole, Me detonó demasiado que dijiste que los museos son para jugar. Entonces, sí, es que pues, casualmente yo he estado trabajando en departamentos de programas públicos y educación y pues hay muchos retos, ¿no? Como que me acuerdo que cuando llegué al Tamayo, algo que me parecía muy particular eran como, o sea, primero como que traté de concebir el mismo museo como un conjunto de comunidades hacia adentro, ¿no? O sea, como los de limpieza, los de seguridad, los de base, los del capítulo 3000, todos pues tenían como cierto aglutinamiento particular, entonces funcionaban como comunidades muy específicas. Y había todo un sistema de clase que funcionaba hacia adentro y hacia afuera muy fuerte. O sea, el Tamayo es un museo muy elite, ¿no? Me acuerdo que de las primeras semanas que estuve en el Tamayo, un día ocupé un escritorio y la administradora me dijo que no podía ocuparlo porque era un escritorio de alto rango, que era para los curadores. Entonces, me parecía interesante como, y bueno, hizo un reclamo que ha venido pues, de los 90s, ¿no? Como que Kamitzer hace este reclamo creo que es una bienal de Mercosur en el 96, cuando dice que los curadores tienen que desocupar sus lugares de poder, ¿no? Y a mí me parecía como un ejercicio doble, porque también si los departamentos de educación o programas públicos no reclaman, no construyen andamiajes para que ese poder, esa autoridad sea horizontal, pues no va a suceder. Y creo que a mí me parecía, por ejemplo, que dentro del museo la producción de bienes comunes radicaba en pensar la colección como un bien común y que la colección no es solamente para los curadores o para los investigadores o para un acceso VIP porque está ahí en una bodega. Es como tratar de romper como ese condicionamiento del museo y que se volviera un bien común en lugar de un bien privado, que hubiera más niños, como creía que como que si había más niños también, entre que le daba un ambiente como más festivo al museo, había como una tensión así que ponía a todo el mundo tenso, pero creo que eso también creaba como toda una discusión sobre el museo como una entidad pues de origen colonial, pero que también ha contribuido a ciertos patrones climáticos, como a excluir sistémicamente a ciertas comunidades, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en el museo, no creo que el museo tenga que abogar por crear un tipo de relación horizontal con las comunidades de las que ha excluido, sino que les debe, ¿no? Tendría que pensarse que el museo tiene una deuda y desde ahí como construir otras nuevas formas de relacionarse con estos públicos que convoca. Pero o sea, si esa tradición también tiene 300 años, habría que hacer acciones muy radicales para cambiarlas. Una de las que a mí me tocaron, por ejemplo, era invitamos una vez a un grupo de la comunidad otomí, los que tenían el plantón en la colonia Juárez, y a ver una expo donde estaba una obra de Marta Minujín y Andy Warhol sobre un montón de maíz, ¿no? Primero se indignaron muchísimo que Andy Warhol, que dos personas blancas estuvieran pisando el maíz. Ya luego les dijimos que era un maíz transgénico y cambió mucho su opinión. Pero por ejemplo, la persona que estaba como a cargo del grupo de la comunidad otomí decía que
pues no tienen acceso gratuito a los museos, ¿no? Entonces, como el museo los trata de interpelar, y esto pasa casi con todas las comunidades a las que el museo ha excluido, los trata de interpelar, pero no les da como garantías. Entonces, como que el representante de la comunidad estaba como casi llorando porque decía que había pasado por ahí, pero que no sabía qué era, que la arquitectura lo intimidaba mucho, como que creía que era un mall al que no podía entrar. Pues el museo en ese entonces costaba 80 pesos, pues él decía que era algo que no iban a destinar para ir a un museo, y el día que es el gratuito, que es el domingo, o sea, ese día lo destinan como cosas para poder tener la semana andando, ¿no? Entonces había como toda una red de obstáculos como para que el museo pudiera ser un lugar donde las personas de comunidades indígenas se sintieran bienvenidas e interpeladas. Entonces, así como ese tipo de desafíos hay con todos los diferentes niveles de grupos que regularmente el museo no incluye, pero pues hay mucho trabajo, ¿no? Creo que sí, que es todo un desafío particular como el ámbito de los museos, pero no creo que como que también los museos sean, como que justo a mí me interesa luego mucho cómo a veces nos enfocamos en el ámbito de los museos como si fuera como determinante construir cosas alrededor de los museos, ¿no? Y como que pues viendo esta diversidad que hay de proyectos, por ejemplo, en espacios públicos, en lugares donde a veces la investigación artística no llega, con todo como mapeo de proyectos del sur global que hubo en la documenta pasada, creo que a veces se producen cosas mucho más interesantes fuera del ámbito de los museos, de las instituciones que... Ajá. Entonces sí, es chistoso cuando hacen estos como simposios sobre museos del ICOM, como que parece como que mundializan los museos, ¿no? Y pues son solo un porcentaje institucional que produce cultura en el mundo. Bueno, muchas gracias por la plática. Mi trabajo es enfocado en Ciudad Juárez y en ciudades de post-conflicto. Y justo lo que he estado leyendo últimamente es que en Juárez, en particular, muchas estrategias como después de que pasa todo el conflicto es mucho de contener y no de transformar. Entonces cuando leí esto, me quedé pensando un poco y dije, bueno, si solo se destruyen las comunidades, o sea, la destrucción no es transformación, y si no es transformación, entonces estoy inventando la palabra, es de resiliencia. O sea, ¿cómo piensas de la resiliencia si se destruye completamente en vez de transformar? Sí, no sé, o sea, no es como una, ¿cómo se dice? Como una definición, ¿no? Sino más bien es como un juego justo de como sarcasmos. Pero justo esta autora, Catherine Malabou, habla de esta plasticidad destructiva, ¿no? Porque pues dice, por ejemplo, bueno, yo lo pienso mucho por este accidente del dedo, como que una mano mutilada sigue siendo una mano, ¿no? Y entonces a veces como que esos procesos donde las comunidades entran en una tensión y aparentemente están sufriendo una transformación, como está basada en estas como circunstancias al dolor o al abandono, como al abandono a veces de ti mismo para acceder a una decisión, a esa forma de destrucción es a lo que ella se refiere. Ajá, sí, como que no sé por qué llegué a ella, como que estaba tratando de tener citas para la plática y ella es una escritora argelina, ¿sí es Argelia? Y fue alumna de, no me acuerdo si creo que de Jacques Derrida. Ajá. Y entonces como que ha estado explorando las neurociencias y el concepto de plasticidad desde lo social y lo filosófico. Y a mí se me hace interesante porque, por ejemplo, la neuroplasticidad, que es donde viene como todo su concepto de plasticidad destructiva,
no está enfocada en las neuronas, sino en cómo el sistema nervioso interpreta su entorno. Y entonces como que justo trataba de hacer como una traducción de eso, como el aspecto destructivo está basado en cómo las personas interpretan su entorno. Y creo que cuando estaba tratando de indagar alrededor de la comunalidad de la Sierra Juárez, y entonces conocí de pronto a la hija de Jaime Luna, que es Luna Maraña, ese cine comunitario, y a Emiliana Cruz, que también su papá fue un defensor de un activista indígena. Como que justo las comunidades indígenas están muy consolidadas en estas formas de vida porque han sufrido muchas destrucciones. Justo como que en el periodo colonial pues tuvieron que hacérselas con cómo rehacer el mundo después de esa, pues es como una forma epistemicida, ¿no? y exterminio en algunas comunidades. Entonces creo que me interesaba mucho como esos conocimientos, como que emanaban de las personas de comunidades originarias que han podido escribir las formas como han trascendido esos eventos. Por ejemplo, en la Sierra Mije, hace como 8 años, es en Oaxaca tiembla todos los días, ¿no? Entonces, hubo un sismo que se deslavó un cerro, y el cerro donde como que tiene toda una historia mítica sobre el rey Condoy, ¿no? Y entonces como había una creencia de que cuando ese cerro se deslavara era como una especie de cataclismo, como que tenía que haber un proceso de renovación porque las personas estaban dejando de creer como en el dios, en el rey Condoy, ¿no? Y entonces como que esas formas a mí me interesaban mucho, como que siento que desde la cultura occidental como que indagamos en estas, o esperamos estos fines, como el fin de la especie, el apocalipsis, el fin del mundo, ¿no? Y creo que las culturas no occidentales tienen unas formas de acercarse a la como reedificación, a la transformación diferente. Por eso me interesaba y como de ahí, digo, es un ejercicio de palabras muy sencillo, ¿no? Pero sí, por ahí iba como la relación. Pero no, pues imagínate, como yo soy el que menos podría decir, como vamos a destruir las comunidades originarias. Sí. No, al contrario, por ejemplo, pues siendo artista me he contenido mucho de hacer proyectos de arte en mi pueblo, ¿no? Porque sé que puede ser un motivo para que de pronto empiece a generar como ciertos datos de vamos, Casa Guavi en Yautepec, ¿sabes? Como que sí entiendo la voracidad, entonces es una forma también de contención, ¿no? Manera aquí de Casa Guavi. Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles con Ilaski de Portuondo y Ramón del Buey para la presentación del libro Surserí, y todos los miércoles del año son miércoles de Sama.